Bueno, cuando uno escucha estos textos, sobre todo el que hemos proclamado en primer lugar, la lectura de Ezequiel, uno, me dijo una vez una señora cuando terminó la misa, me dijo: Padre, hoy le toca a usted, hoy el Diosito lo reta a usted. Y digo, bueno, sí, es un llamado de atención, pero no es solamente para los pastores. La palabra pastor, vamos a decirlo así, recordarlo, en la época de Ezequiel eran las autoridades en general, civiles y religiosas. Y por supuesto que en este caso podríamos decirlo textualmente, hoy le toca a las autoridades. Pero como es palabra de Dios, hay como una gran tentación de decir: yo no soy sacerdote. Y no se trata de esto. Se trata de pensar, en definitiva, si cada uno de nosotros ejerce algún tipo de autoridad. O tiene una tarea sobre la cual es responsable y acompaña a otras personas. Puede ser un padre, una madre. En definitiva, como es palabra de Dios, insisto, no quedarnos de costado diciendo hoy no me toca, que nos toca a todos, y esto es muy cierto. Entonces, lo que hoy Dios, por medio del profeta, va a criticar, va a decir esto no es bueno, y por eso sería muy lindo y provechoso para nosotros que pudiéramos como contraponer este texto que acabamos de escuchar del profeta Ezequiel al capítulo 10 de San Juan, donde se habla exactamente de las características o cualidades más bien del pastor bueno, que son precisamente aquellas que se oponen a estas. Lo repito brevemente porque me parece que está suficientemente en claro y nos podrá ayudar, como de lo que se trata en la vida. Al decir de San Ignacio de Loyola, se trata de ir de mejor y en subiendo. Dios nos muestra el camino. Y bueno, vamos enderezando la marcha de nuestra vida, contraponiendo el hoy de nuestra existencia con la palabra que Dios nos propone. Entonces, la primera crítica que el profeta va a hacerle a aquellos malos pastores es que se apacientan a sí mismos, se buscan a sí mismos, están pendientes solo de sí mismos y no fortalecen a los que están débiles. Es más, no orientan a las ovejas que están descarriadas, no las defienden de los peligros, no las alimentan. Es más, muchas veces hasta se aprovechan de ellas, las maltratan y finalmente también las abandonan. Es un juicio fuerte el que está haciendo Dios por medio del profeta. Y aquí aparece algo muy lindo, que es la promesa de Dios. Yo mismo, si ustedes ejercen así el pastoreo con mis ovejas, bueno, yo mismo, dice Dios, voy a ir a buscar y me voy a ocupar de mis ovejas. Esta promesa Dios la va a cumplir en Jesús, que es el buen pastor. Por eso el Salmo 23, 22 que acabamos de escuchar, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Aunque camine por oscuras quebradas, ningún mal temeré. Estos son esos días que la riqueza de la palabra se convierte como en vida, en luz para nuestros ojos, en un mundo desorientado, a veces en el corazón que está tan preocupado por lo que vive en el día a día. Qué lindo tener la esperanza de una palabra que ilumina, que orienta, que calma nuestras ansiedades. Somos ovejas. A la vez, ejercemos algún tipo de pastoreo, pero también tenemos que experimentar a Jesús, que quiere seguir siendo aquel que, podríamos tomar algunos cuantos verbos de este salmo, ¿qué hace Jesús buen pastor? Conoce a los suyos, sus ovejas. Va a dar su vida por ellas. Sale a buscar a la oveja perdida. Las defiende. Se hace cargo de ellas. Las alimenta. Las protege. Bueno, todo lo que podamos encontrar. Entonces, a veces estamos tan temerosos y desconcertados. Qué lindo que podamos decir: Señor, sos mi pastor. Y decirlo con devoción y con piedad. Aunque camine, aunque esté atravesando
Oscuras quebradas, Señor, estás a mi lado y ningún mal temeré. ¿Y acaso si yo como pastor tengo que reflexionar, recapacitar, con tu ayuda, Señor, me pondré de pie? El Evangelio nos presenta este texto que viene a ser como una respuesta a esa pregunta que Pedro le había hecho a Jesús recientemente, ¿no? Señor, a nosotros, que lo hemos dejado todo, ¿qué nos tocará? Y ahí aparece esta parábola de los trabajadores de la viña, donde está claro, esto lo hemos dicho muchas veces, pero una parábola no pretende encerrar la totalidad de las enseñanzas, sino que hace hincapié en algún aspecto. Entonces vamos a aclarar cuáles no son los aspectos en los que tenemos que dirigir esta parábola. Esta parábola no debemos orientarla ni al paro obrero, ni a la justa retribución de los salarios, porque lo importante o la mirada no está puesta en los trabajadores, sino en la actuación de Dios, en el amor gratuito de Dios. Estas respuestas finales que acabamos de escuchar, ¿no? Porque yo soy justo, ¿acaso no habíamos arreglado en un denario? ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno? Entonces acá vienen también otras miradas que deberíamos como repasar en nuestra vida. Muchas veces nos habitan las críticas, las fáciles condenas, los juicios desubicados, porque nos estamos comparando, porque aquel sí tal cosa o el otro, y entonces si yo recibo menos o recibo más. Ojo, porque tenemos como esta tentación a veces de considerarnos como los trabajadores de la primera hora, y allí aparecemos como aquellos trabajadores en la parábola, reclamando, pero ¿cómo puede ser? Es que Dios, ya lo sabemos, tiene caminos distintos a los nuestros. Su lógica, felizmente, no es la nuestra. Acá lo que debe quedar en claro es que Dios es justo y que además Dios es no solamente bueno, sino muy bueno, y lo hace como le viene en gana, lo cual es bastante lógico, y allí tendríamos que aprender, en vez de ponernos en el plano siempre de la sola justicia, por encima de la justicia, la caridad. Se trata de ser buenos y buenos como el Señor nos mostró. Y en esto sí que nos vaya la vida, ¿no es cierto? Además, vamos a recordarlo, a todos nos llama Dios. Fíjense, Abraham lo llamó con 75 años. A Samuel cuando era joven. A Mateo, desde su mesa de recaudador de impuestos. A Pedro cuando estaba en la barca recogiendo peces. Y te llama a vos, y me llama a mí, y Dios pasa y llama. Lo importante aquí es decirle sí al Señor, contá conmigo, y que eso sea un motivo de alegría poder anunciar a otros la buena noticia, porque esto está claro, ¿no es cierto? Cuando sale a contratar a los de la última hora, ¿qué hacen acá? Es que nadie nos ha, dicen ellos, contratado. Hoy la gente nos respondería, es que nunca nadie nos habló de Dios, nadie nos ha llamado, nadie nos presentó la buena noticia. Y eso tal vez sea por nuestra comodidad, por nuestro estar llenos de nosotros mismos, por nuestras broncas y enojos. Criticamos a los corruptos, a los que se equivocan, lo cual, bueno, estará bien, pero también está bien que empecemos por casa para preguntarnos qué corrupciones nos habitan, cuáles son nuestros afanes desmedidos, donde el punto de referencia no es el prójimo, sino lo que Dios espera de nosotros. Él es el buen pastor, Él mostró un camino, y para mostrarnos que nos ama y se preocupa por cada una de sus ovejas, aún la que se pierde, así deberíamos actuar y vivir también nosotros. Esto es lo que en definitiva vivieron los santos. Hoy estamos recordando, decíamos, a San Juan Eudes, nombre extraño y quizás un santo distante en el tiempo y en la geografía. Un francés, nació en 1601, una época de gran confusión, desorientación, de desconfianza, de olvidos, de la espiritualidad había caído muy bajo. Pero como suele ocurrir en la historia, Dios en medio de esos momentos suscita también grandes almas. Son los tiempos de Berul, son los tiempos de San Vicente de Paúl,
los tiempos de San Luis María Griñón de Montfort y también de San Juan Eudes, que en el fondo no es que haya escrito una obra extraordinaria, fundó una congregación. Él decía, estamos mal porque quienes deberían ocuparse de enseñar sana doctrina, de ser piadosos y un ejemplo para el pueblo de Dios, no lo son. Entonces decía, el peor mal, la mayor carencia, es la falta de formación del clero. Esto lo podríamos decir también a nosotros, ¿no? Que a veces somos capaces de decir cualquier macana frente a cualquier realidad que aparece, y muchas veces eso es por falta de formación. La formación para un cristiano es permanente, a la luz de la palabra, a la luz de la tradición y del magisterio, las enseñanzas de la Iglesia. Bueno, fundó esta congregación, pero en el fondo, ¿qué fue lo que hizo San Juan Eudes? Predicó, se ocupó de los pobres, celebró los sacramentos, se ocupó de la catequesis, se ocupó de confesar. Eso, lo que Dios espera de un sacerdote, de un pastor. Vamos a pedir al Señor que Él pueda hacer aquello que quiere ser entre nosotros, un pastor bueno, que lo dejemos ejercer su bondad, que ya que nos conoce, ya que nos busca, que nos dejemos encontrar, que dejemos muchas veces de escaparnos, que nos demos cuenta que también en algún punto nosotros somos esos pastores que debemos imitar a nuestro buen Señor, conocer al prójimo, amarlo, buscar al que se pierde, insisto, Juan 10, allí está como la contrapartida de lo que hoy escuchamos en Ezequiel. Bueno, y qué lindo que junto al salmista podamos decir hoy con certeza de corazón, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar.